Bien, Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una realidad que vivimos hoy es que estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros, acostumbrados a que se nombre pastor a cualquier persona. Esa es la realidad hoy en día. Cualquier persona puede ser pastor, se la puede nombrar o se puede autoproclamar pastor. Muchos de los que están acá nunca vieron una elección de pastores o un proceso de elección pastoral. Muchos de los que están acá nunca vieron una encomendación pastoral. Ni siquiera saben que existe una encomendación pastoral, porque no es lo que suele pasar en las iglesias. Lo normal, el estándar en las iglesias hoy es que cualquier persona se autoproclame pastor. Esa es la norma en la mayoría de los casos. La segunda norma es que el hijo del pastor sea el pastor. Esa es la segunda. Y la tercera norma es que venga un pastor y así apuntando con el dedo diga, bueno, vos y vos van a ser pastores y ya está. Eso es, digamos, el estándar que se suele ver hoy. La mayoría, si hacemos un sondeo entre las iglesias, ¿cuántas personas vieron una encomendación pastoral? Ni saben qué es una encomendación pastoral. Y bueno, y vemos las consecuencias de eso, ¿no? Los pastores no suelen estar preparados en las Escrituras. Los pastores no enseñan, no aconsejan, no guían a la iglesia conforme a las Escrituras, no predican con precisión, no tienen un carácter piadoso. Constantemente se ven que no cumplen los requisitos, están descalificados, aún así siguen siendo pastores. No velan por la congregación, no velan por sus almas. Ese es el estándar. Incluso en muchas iglesias los pastores saben menos que sus miembros. Cualquier miembro que haya visto por lo menos 3 videitos por internet ya sabe más que el pastor. O sea, ni siquiera tienes que esforzarte mucho. No es que los miembros estudiaron 10 años en un seminario, ¿no? Vieron 3 videitos por internet y ya saben más que el pastor. O sea, así está el ministerio pastoral hoy en día. Ni siquiera tenés que estudiar, ni siquiera tenés que saber mucho. Solamente entra a un blog, mirá lo que un blog dice, mirate ahí 3 videitos de Sugel, ya está listo. Ya estás lo suficientemente preparado para refutar a tu pastor. Bueno, esa es la realidad del ministerio pastoral. Por eso cada vez más se empiezan a ver que salen grupos, justamente de estos que vieron los videitos por internet, se juntan y hacen su iglesia. Y no tienen ni pastor, no importa, porque claro, los 5 están ahí, con los videos que vieron, ya saben más que su pastor. Si los 5 saben más que su pastor, entonces los 5 califican para ser pastores. Así que se juntan ahí, se arman entre ellos un grupo y ya son una iglesia, se llaman iglesia, se ponen el cartel de iglesia, quizás, no sé, nombrarán a alguno como pastor ahí, y ya está, listo. Y ya tienen su iglesia. En algunos casos ni siquiera nombran pastor porque, claro, entienden, no es necesario tener pastor. Si mira lo que era mi pastor, no sabía nada de la Biblia. Entonces no es necesario. Bueno, eso es lo que suele pasar. Y me imagino que ustedes tendrán más, habrán visto más ocasiones de estas que yo. Y nosotros oramos para que Dios levante más pastores en esta iglesia. Es nuestro deseo. Pero pienso que si nosotros queremos que Dios levante más pastores, tenemos que saber por qué tenemos que tener más pastores. Y a su vez no solamente por qué tenemos que tener más pastores, sino a quiénes tenemos que elegir. Es como, bueno, yo estoy orando para poder casarme, pero ¿qué tenés que mirar en una esposa? No sé. Y bueno, entonces nunca te vas a casar. O vos estás queriendo casarte, ¿qué tenés que mirar en un esposo? Bueno, no sé, y entonces nunca vas a tener un esposo bíblico. Entonces, si vos querés casarte, tenés que saber qué tenés que mirar en una esposa o un esposo. Bueno, en nuestro caso, si queremos tener más pastores, bueno, tenemos que saber qué mirar. Quizás la experiencia que hayamos tenido
no nos sume mucho. Entonces, en esta mañana vamos a ver justamente la importancia de que en una iglesia local haya pastores. La importancia de que en una iglesia local haya pastores. Porque mi temor es que el ministerio pastoral esté tan desacreditado hoy en día que ya nosotros empecemos a pensar que no es necesario tener pastores, y estoy hablando en plural. Ese es mi temor, que pensemos quizás que con un pastor ya sea suficiente. O sea, las iglesias están tan mal que con que yo tenga por lo menos uno que más o menos haga algo, ya estamos de fenómeno. Pero no es así. Es importante que en una iglesia local haya pastores. Así que vamos a ver la importancia de que en una iglesia local haya pastores. Y vamos a ver en el texto 3 verdades que nos ayudarán a comprender la importancia de los pastores. 3 verdades que nos ayudarán a comprender la importancia de los pastores o de que en una iglesia local haya pastores. Y la primera verdad que vemos es que una iglesia tenga pastores es prioritario. Es prioritario. No es algo de segundo, tercer, cuarto, quinto grado. No es algo que, bueno, podemos o no tener. No. Es prioritario que una iglesia tenga pastores. Y estoy hablando en plural todo el tiempo a propósito. Noten ahí conmigo, en el versículo 1 dice Pablo, en el versículo 5, perdón, dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando miramos 1 Timoteo y Tito, son 2 cartas muy similares, incluso no... 1 Timoteo es un poco más eclesiástica, digamos, tiene más instrucciones todavía para la iglesia que Tito, pero son bastante similares y lo llamativo que tienen es que no sabemos cuál se escribió primero, no sabemos, pero sí vemos que en ambas, tanto Tito como Timoteo, debían corregir o instruir a la iglesia en ciertas verdades, y ambas se caracterizan porque Pablo no ora por ellos. Si nosotros miramos las cartas generalmente de Pablo, el patrón es que Pablo suele orar, o sea, luego de la salutación, del saludo, Pablo suele orar por la iglesia. Por ejemplo, en Filipenses 1:3 dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros. En Colosenses 1:4, siempre orando por vosotros. En 1 Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. En Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros. Pero en estas cartas, tanto en 1 Timoteo como en Tito, Pablo va directo al grano, directo al punto, directo a lo que tanto Tito como Timoteo debían hacer. No hay oraciones por ellos. Y eso es porque son cartas que le podríamos llamar de instrucciones laborales. Instrucciones laborales. Pablo rápidamente quiere dejar en claro tanto a Timoteo, en 1 Timoteo 1:3, como a Tito, acá en Tito 1:5, lo que ellos deben hacer. Y uno de los motivos por el cual Pablo rápido quiere comunicarles lo que ellos tienen que hacer, tiene que ver con que ellos, las iglesias, tanto Éfeso en 1 Timoteo, como las iglesias de Creta, estaban siendo atacadas por falsos maestros. Si miran conmigo ahí en el versículo 10, en Tito 1:10, dice Pablo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no convienen. Entonces, dada la falsa enseñanza que había tanto en Creta como en Éfeso, Pablo deja ahí a Tito y le deja instrucciones para que acomoden y contradigan y refuten la falsa doctrina. Pero, el problema era que ni Tito ni Timoteo se iban a quedar mucho tiempo ahí. Tito no se iba a quedar mucho tiempo en Creta, ya lo vamos a ver en Tito 3:14. Y Timoteo tampoco se iba a quedar mucho tiempo en Éfeso. Así que tanto Tito como Timoteo están de manera circunstancial en Creta y en Éfeso. Y entonces cuando ellos se van, ¿quiénes van a refutar la falsa doctrina?
Los pastores. Son los pastores los que luego van a estar luchando contra la falsa enseñanza e instruyendo a la iglesia. Entonces, por eso Pablo, cuando deja a Tito en Creta, está rápidamente dando instrucciones, no se detiene con muchas formalidades. Rápido, muy rápido, Pablo le está diciendo a Tito lo que él debe hacer, y una de las cosas que debe hacer es establecer ancianos, para que la falsa doctrina no destruya la iglesia. Ahora, lo que llama la atención cuando estudiamos la carta de Tito es que generalmente el que establecía ancianos era Pablo y Bernabé, o apóstoles. Eso vamos a ver en Hechos 14. Pero acá es Tito el que tiene que establecer ancianos. Bueno, eso es porque, digamos, desde su primer viaje misionero al último viaje misionero, el ministerio de Pablo creció bastante. Pablo fundó un montón de iglesias. Es muy probable que Pablo ya es librado del primer encarcelamiento y sabe que no le quedan muchos años de vida. Pablo tiene que atender otros asuntos en otras iglesias, así que Pablo no se puede detener mucho tiempo en Creta para establecer ancianos. Lo más probable, aunque hay discusión entre los estudiosos, lo más probable es que Pablo haya fundado las iglesias en Creta luego de su primer encarcelamiento. La única mención que hay de Creta en el libro de los Hechos es en Hechos 27, en el naufragio, y no se nombra nada de ninguna iglesia. Lo cual es raro, es muy raro que Lucas no nos haya informado que haya iglesias allá. Es raro que no se mencione nada de Creta en ningún lado del libro de los Hechos. Lo que nos da a entender que lo más normal es que Pablo haya fundado estas iglesias luego de su primer encarcelamiento, pero él no se puede quedar mucho tiempo. Nosotros leemos, ahora sí les voy a leer en Hechos 14:21, en su primer viaje misionero, dice Lucas en Hechos 14:21, y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada ciudad, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. O sea, en el primer viaje misionero es Pablo y Bernabé los que están nombrando ancianos. Pero acá Pablo tiene que atender otras necesidades. Está la iglesia en Colosas, está Filemón, está la iglesia en Éfeso, está la iglesia en Filipos, está la iglesia en Tesalónica. Hay otras iglesias, hay otras cuestiones que atender. Así que Pablo no puede detenerse la cantidad de tiempo suficiente como para establecer él mismo ancianos. Así que lo deja a Tito para que él establezca ancianos. Y él debe establecer ancianos en cada ciudad. La idea no es la idea de en cada ciudad es en cada ciudad donde haya una iglesia. No es que iba a poner un anciano donde no haya una iglesia. En cada ciudad donde haya una iglesia. Creta era muy conocida por tener muchas ciudades. Entonces, en cada ciudad donde haya una iglesia, Tito debía establecer ancianos. Y esto nos hace ver, justamente, que es prioritario que en una iglesia haya pastores. Hasta que una iglesia no tenga pluralidad de pastores, Pablo no da la tarea por concluida. Donde vemos que Pablo no establece ancianos, no lo hace por causa de la persecución. Ejemplo, Filipos. Él no llega a establecer ancianos en Filipos. Tiene que huirse por la persecución. Y va a Tesalónica y no puede establecer ancianos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque está a pocos meses. Ahora, cuando leemos Hechos y leemos Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, notamos que la intención de Pablo era volver a Tesalónica. Por eso él se va a Berea. Berea era cerca de Tesalónica. Y en Primera Tesalonicenses, Pablo dice que él intentó una y otra vez volver a Tesalónica y no pudo.
Así que Pablo probablemente él quería volver a Tesalónica y establecer ancianos, porque es una prioridad para Pablo. Pero acá Pablo no tiene el tiempo para hacerlo. Así que lo deja a Tito. Y eso nos hace ver que para Pablo era algo fundamental, porque piensen que Pablo para este tiempo era una persona grande ya, sin ofender a nadie acá, por favor. Así que no voy a decir edad. Cada uno interprete qué quiere decir grande. Pero era una persona ya grande, de años por lo menos, con su cuerpo muy machucado por todo lo que ha sufrido. Así que me imagino que Tito le sería muy útil a Pablo, sumamente útil, que Tito vaya con Pablo. Pero para Pablo es tan importante, que una iglesia tenga pastores, que él prefiere dejarlo a Tito en Creta. Y seguir quizás solo, no lo sabemos, o con algún otro, en sus viajes misioneros. Así que necesitamos entender que para que una iglesia, lo podamos decir, esté constituida y arraigada y sea firme, necesita una pluralidad de pastores. Una de las cosas que hemos aprendido a la hora de fundar iglesias es que no fundamos iglesias sin que haya personas llamadas al ministerio. No podemos comenzar una iglesia solamente porque hay un grupo con buenas intenciones. Necesitamos que en una iglesia haya pastores. Pero al mismo tiempo, aunque es prioritario, por eso Pablo lo deja a Tito, aunque es prioritario, no ponemos a cualquiera. Y acá tenemos que ser muy finos, muy precisos, muy cuidadosos. Porque acá hay un balance. Por un lado es prioritario para Pablo, por eso lo deja a Tito. Pero por otro lado, Pablo no pone a cualquiera, ¿no? Lo más fácil hubiese sido para Pablo decir, bueno, vos son pastores, listo. Vamos, Tito, vamos, sigamos el viaje. Hubiese sido también sencillo eso. O sea, es prioritario, por eso lo deja a Tito, pero también no pone a cualquiera. Entonces, había que tomarse un tiempo, y por eso Pablo lo deja a Tito. O sea que, cuando decimos que es prioritario que una iglesia tenga pastores, no queremos decir que ponemos a cualquiera. Sabemos que muchas iglesias, muchísimas, se han puesto pastores a pastorear que ni siquiera eran creyentes. No eran personas que habían puesto su confianza en Cristo para salvación. Eran, si miramos la parábola de Mateo 13, del sembrador, era la semilla que creció en pedregales. ¿Cuál es la característica de la semilla? Que crece rápidamente. Y sabemos que eso pasa en muchas iglesias. Viene alguien y evangeliza, hay 2 o 3 que parecen que están a full, crecen un montón, y se los nombra pastores, y no son creyentes. Son la semilla que cayó en pedregales. Y vemos las consecuencias. Bueno, en nuestro saber, como iglesia, lamentablemente, tenemos muchos de esos, muchísimos. Pastores que no eran creyentes. Luego con el tiempo se separaron, se divorciaron, se casaron, no sé, en la iglesia católica. Algo lamentable. Justamente por poner a cualquiera. Porque en un momento acá en Argentina hubo un movimiento de fundemos iglesias a toda costa. Entonces venía un misionero, predicaba y rápido ponía ahí al que venga. Y se iba y el punto era fundar iglesias. Entonces vamos a poner al que venga. Y ahí vemos las consecuencias. La cantidad de iglesias se fundaron muchas iglesias, pero se fundieron muchas más. Entonces, acá hay un equilibrio con el cual tenemos que ser cuidadosos. Es prioritario. Por eso Pablo lo deja a Tito en Creta. Pero por otro lado, no ponemos a cualquiera. Por eso lo deja a Tito en Creta. Necesitamos personas que, por supuesto, que cumplan con los requisitos. Y también llama mucho la atención, que parece que es tan fundamental que una iglesia tenga pastores
en plural, no en singular, en plural, tenga pastores. Que nosotros vemos que las iglesias que tienen diáconos son iglesias ya con años de estar establecidas. Cuando miramos el patrón, sin hacer un dogma de esto, pero cuando miramos el patrón, parece que antes de que la iglesia tenga diáconos, tiene pastores en plural. Hay dos lugares, sacando Hechos 6, por supuesto, dos lugares donde se habla de diáconos. Uno es en Filipenses 1:1. Dice Pablo, allá en Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pero para ese tiempo la iglesia de Filipos tenía unos 10 años. ¿En dónde se nombran diáconos también? En Efesios, capítulo 3, versículo 8. No sabemos si ya tenían o estaban por nombrar, no importa, no es el punto. El punto es que también una iglesia de muchos años. Pero cuando miramos iglesias recién fundadas, como Creta, ¿qué hay? Pastores. ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Por qué en Timoteo nombran diáconos y no se nombra en Tito? Bueno, quizás una razón tenga que ver con esto. Quizás una razón tenga que ver con que Éfeso ya era una iglesia establecida con pastores en plural. ¿Recuerdan en Hechos 20? Pablo llama a los ancianos, plural, de Éfeso estando en Mileto. Y según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, sabemos que la iglesia de Éfeso tenía varios pastores, ya tenía ancianos. Y entonces, está bien que tenga diáconos, por supuesto. La iglesia en Filipos tenía obispos, plural, está bien. Pero cuando vemos en Hechos 14, que leí antes, Pablo y Bernabé, ¿qué establecen? Ancianos, y los diáconos no se nombran, ancianos. ¿Y en Tito qué tenía que establecer? Tito en Creta? Ancianos. Lo cual aún de vuelta, sin ser dogmáticos en esto, por favor, pero siempre está bueno examinar como, bueno, ciertos detalles, ¿no? Sin ser de vuelta dogmáticos. Entiendo que no hay un principio un mandamiento que estamos quebrantando de ninguna manera, pero tratando de observar a veces, bueno, vemos que quizás hasta es tan prioritario que una iglesia tenga pastores en plural, que quizás hasta tiene que tener pastores antes que diáconos. De vuelta, nosotros hoy tenemos un pastor y diáconos, no estamos en pecado, tranquilos, no estamos quebrantando la palabra de Dios de ninguna manera, porque no es normativo esto, pero sí quizás viendo un patrón y aprendiendo de vuelta, y no solamente acá, todas nuestras iglesias que se han fundado y hoy están, algunas ya por más de 20 años, se han fundado con un pastor y diáconos. Y está bien, no estoy diciendo que, de vuelta, que sea pecaminoso de ninguna manera, ni que sea antibíblico de ninguna manera, pero sí tratando uno de mirar con lupa algunas cosas, vemos que tal vez un modelo más fino del cual podemos aprender es que tal vez tenemos que tener pastores en plural antes, quizás, que diáconos. Una vez hace muchos años tuvimos una charla con un pastor muy preparado de Estados Unidos y al cual nos instruyó, estaba dando una charla de cómo ellos fundaban iglesias, y algo que me llamó la atención, y ahora mirando esto me cuadra mucho más, es que este hombre decía que el modelo que ellos hacían de fundación de iglesias es que ellos enviaban para fundar una iglesia mínimo a 2 ancianos, o pastores, es lo mismo, ¿no? Son intercambiables. Mínimo a 2 pastores. Mínimo, lo ideal eran 3, y si mandaban a dos con uno en preparación. Y con esos 2 pastores o 3 enviaban a 10 familias de la iglesia. O sea, 10 familias que se mudaran, ¿no?, a esta iglesia. Así comenzaba la iglesia. Con 2 o 3 pastores y 10 familias, no los que no sirven, ¿no?, sino 10 familias firmes, fuertes, 10 familias de miembros, por supuesto, ¿no? No los que se quieren sacar encima, no. 10 familias establecidas que se mudaran a apoyar a estos misioneros y se congregaran en esa iglesia. Así que de vuelta, el punto acá no es ni ser dogmáticos ni críticos, sino el punto acá es
sí que caigamos en la cuenta de la importancia de tener pastores. Así que vimos, en primer lugar, la primera verdad es que tener pastores es prioritario. Es prioritario. No puede esperar. Hay que hacerse sí o sí. No ponemos a cualquiera, pero no se puede esperar. Y hasta que no tengamos pastores en plural, no damos nada por terminado. Una vez que los tenemos, formamos a otros, ¿no? Pero una iglesia queda establecida, podemos decir, cuando tiene pastores en plural. La segunda verdad que aprendemos en el texto es que los pastores son fundamentales para el crecimiento y funcionamiento de la iglesia. Repito, los pastores son fundamentales para el crecimiento y funcionamiento de la iglesia. Noten conmigo, ahí el propósito, el para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Acá el propósito, ese para, indica el propósito. Los estudiosos debaten si son dos propósitos o uno, porque la palabra ahí, corregir lo deficiente, no necesariamente tiene que ver con algo que está mal, sino puede decir como acomodar lo que falta acomodar. No necesariamente sea algo que esté, digamos, mal y haya de corregir, sino algo que haya que seguir instruyendo. Entonces, algunos entienden que lo que está diciendo acá Pablo es que la manera de corregir lo deficiente, la manera de seguir acomodando lo que falta, es establecer ancianos. O sea, como que todo cerraría o todo se limitaría a que lo único que tiene que hacer Tito es establecer ancianos. Yo no creo que sea así, porque no es de lo único que habla Pablo en esta carta. No habla solamente de establecer ancianos, de ninguna manera, ¿no? Sino habla de otros temas. Entonces entiendo que Tito tenía que seguir acomodando algunas cosas que faltaban acomodar, y su tarea principal era establecer ancianos. Una versión lo traduce de esta manera: encárgate de las cosas que aún es necesario hacer. Encárgate de las cosas que aún es necesario hacer. La situación de Creta no era lo mismo que la de Éfeso, la cual parece que Éfeso se estaba empezando a desviar. Parece que en Éfeso había ancianos que no calificaban. Por eso Pablo dice ahí en capítulo 1 de 1 Timoteo que él sacó a dos líderes, los entregó a Satanás, los excomulgó de la iglesia. Parece que había personas dentro de la iglesia, quizás ancianos, que estaban enseñando falsa doctrina en Éfeso. Pero en Creta parece que no es tanto ese el problema, sino que parece que lo que también tiene que hacer Tito acá es seguir instruyendo a la iglesia en ciertas áreas. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, cuál va a ser el rol de cada persona de la iglesia, o de cada persona o de cada grupo de personas dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el rol de los ancianos en la iglesia? ¿Cuál es el rol de las ancianas? ¿Cuál es el rol de las mujeres jóvenes? ¿Cuál es el rol de los hombres jóvenes? ¿Cuál es el rol de los siervos? Y por supuesto, ¿no? Tito no se iba a quedar para siempre ahí. Por lo tanto, eso que Tito está enseñando, después lo tenía que seguir enseñando a otros pastores. Por eso decimos que para que una iglesia, digamos, es fundamental para el crecimiento de la iglesia, es fundamental que haya pastores que enseñen a la iglesia cómo comportarse, cómo deben ser los matrimonios, cómo deben ser la crianza, cómo deben ser las personas en sus trabajos, cómo deben comportarse las personas solteras, etc. Cuando nosotros pensamos en la expansión del reino, y de vuelta a este modelo en el que este modelo evangelístico, en el que se suele ver que lo que se hace es predicar el evangelio y luego irse a otro lado y a otro lado y a otro lado y a otro lado y no importar lo que dejamos atrás, eso ha traído muchos problemas. Pero cuando nosotros vemos la Gran Comisión, observamos que la Gran Comisión consiste en hacer discípulos. ¿De qué manera hacemos discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo le enseñás a alguien que guarde todas las cosas en un año? Muy difícil, ¿no? Muy difícil.
Por lo cual entendemos que Pablo y Tito fundaron las iglesias ahí en Creta, pero ellos iban a irse. Pablo ya se fue, Tito iba a irse. Por lo tanto, había personas detrás de ellos, los ancianos, que tenían que seguir instruyendo a la iglesia. O sea, una iglesia no va a crecer sin ancianos o pastores, no va a crecer. El patrón de iglesia sin pastores es una iglesia débil, una iglesia sin fuerza, una iglesia flaca, digamos, ¿no? No flaca en el buen sentido, sino esquelética, digamos, que no tiene fuerza, no puede hacer nada, desnutrida. Según Efesios 4, nos dice las Escrituras que Dios dio a la iglesia pastores y maestros para que ellos enseñen a la iglesia y que así todos crezcamos a la imagen de Cristo. Pero si la iglesia no tiene pastores, ¿quién va a instruir a la iglesia? Así que Tito debía corregir lo deficiente o encargarse de lo que falta. Y eso tenía que ver con enseñanza. Tito tenía que seguir enseñando a la iglesia en varias áreas, y cuando Tito se vaya, los que venían atrás, que son los pastores, que iban a quedar ahí fijos, son los que tenían que seguir enseñando e instruyendo a la iglesia. Pero no solamente Tito tenía que encargarse de lo que falta, sino como su tarea principal, ahí dice claramente, establecer ancianos. Y nuevamente esta es la tarea principal. Noten conmigo ahí en Tito 3:12. Les dije 14 antes, pero era 12. Dice Tito 3:12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Así que claramente en los planes de Pablo estaba que Tito no se quedara mucho tiempo ahí. Así que cuando Tito se vaya, ya cada iglesia tenía que quedar con sus pastores. Ahora, hay algo bastante instructivo en este texto, por eso no quise seguir avanzando con los versículos 6 en adelante, porque para mí hay varias verdades que quizás no las miramos a simple vista cuando no tenemos todo el contexto, etcétera, etcétera, pero que para mí son muy instructivas para nosotros. Y es que es fundamental que una iglesia tenga pastores, por eso Pablo lo deja a Tito en Creta. Pero lo que a mí me surge la pregunta, espero que ustedes también, es ¿cómo puede Tito colocar ancianos tan rápido? ¿No le llama la atención? ¿No le llama la atención que cuando vemos los requisitos en Tito 1, no se dice que no sea un neófito? Si comparamos los requisitos, en algunos casos usan otras palabras que en Tito y Timoteo usan, pero son sinónimos. Pero algo que no es un sinónimo, ni siquiera su nombre acá, es que no sea un neófito. Bueno, eso es porque lo más probable es que de cierta manera todas las personas no tengan 20 años en la fe. En una iglesia que recién se funda, no hay una persona es raro, quizás lo haya, pero es muy raro, con 20 años en el Evangelio. Es muy, muy, muy difícil. Entonces, claro, esto para mí es instructivo, porque a veces nosotros, cuando pensamos en poner pastores, pensamos en pastores de 20 años en iglesias de 50. Y claro, no califica a nadie para ser un pastor de 20 años en una iglesia de 50. Por lo cual nos ayuda a ver que no necesitamos que un hombre tenga 20 años en la fe para que sea un anciano. Pero por el otro lado, no quiere decir que ponemos a alguien que no califique. ¿Por qué digo esto? Bueno, por el mismo contexto. Porque aunque él tenía que establecer ancianos, y no iba a haber ancianos de 30 años de trayectoria, por otro lado, sí tienen que cumplir los requisitos, que no vamos a estudiar hoy, sino el domingo que viene. Versículos 6 al 9. Sí tienen que cumplir los requisitos. Entonces,
aunque ponemos ancianos y no necesitamos de vuelta, esta línea fina que trazamos, ¿no? No necesitamos que estos ancianos tengan 20 años de iglesia. Por otro lado, en una iglesia nueva estoy hablando, por otro lado, tampoco ponemos al que venga, porque necesitamos pastores. Así que, ¿cómo encontramos este balance? ¿Cómo hacía Pablo? Bueno, me encanta lo que dice un escritor, Alexander Strauch. Él nos dice cómo hizo Pablo en Hechos 14 y también cómo hizo Tito acá. Dice lo siguiente, Strauch dice, Pablo eligió ancianos de entre los miembros de cada iglesia nueva. La razón por la que Pablo pudo nombrar ancianos tan pronto después de su conversión fue que estos hombres ya estaban formados en las escrituras del Antiguo Testamento y en la vida de la sinagoga. Estos gentiles y judíos, conversos, temerosos de Dios, ya conocían a Dios y a las Escrituras. Conocían no de manera salvífica, ¿no? Conocían de manera intelectual, digamos. Lo que no es el caso de todas las iglesias recién fundadas. Claro, el punto por el cual Pablo pudo poner rápido ancianos, y lo mismo Tito acá, es porque ellos predicaban en las sinagogas. Incluso en Creta, los historiadores dicen que en el segundo siglo, por lo menos, había una comunidad de judíos muy grande. Entonces, cuando Pablo predica en la sinagoga, un judío que viene hace 30 años estudiando el Antiguo Testamento, aunque no es un creyente, ahora el Señor lo salva y toda esa teología que tiene el Antiguo Testamento le cae. ¿Qué pasa? Bueno, probablemente al poco tiempo quizás sea un hombre preparado. Más sabiendo que si uno mira en un sentido la moralidad del Nuevo Testamento no es distinta a la del Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo. Por lo cual aún es muy probable que estos hombres hasta tengan cierta moralidad. Entonces, ¿cómo hacía Pablo? Bueno, justamente de esa manera. Es como hicieron, para una ilustración quizás que podamos entender más, es lo que pasó con Lutero. Lutero era un católico, era un monje católico. Pero cuando el hombre se convierte, o el Señor lo salva, él ya sabía hebreo, latín, griego, había estado no sé cuántos años estudiando la Biblia. Claro, ¿qué le va a decir? Ya sabe, con algunas instrucciones ya sabe. Bueno, y lo mismo pasaba con muchos judíos. Es distinto, obviamente es distinto, que cuando fundás iglesias en un país, no sé, musulmán o en un país que no conoce nada, ¿no? En mi caso, cuando el Señor me salvó y empecé a leer la Biblia, nunca había leído la Biblia. No sabía la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Venía a la iglesia, me sentaba y me tenía que estar al lado de alguien que habla la Biblia en Efesios. ¿Y dónde está Efesios? En el Antiguo, ¿dónde está? Y alguien me tenía que, si no estaba todo el sermón buscando Efesios. Entonces alguien me tenía que ayudar. Bueno, claro, no va a ser pastor una persona así, de ninguna manera. Pero en muchos casos sí. Por lo cual, la manera por la que Tito podía poner pastores tan rápido es porque si había judíos, es muy probable que estas personas estuviesen preparadas, ahora son conversas y con una instrucción no tan larga, ya estas personas puedan ser pastores. Y lo mismo pasa con personas que se convierten de grandes, pero tienen muchos años en iglesias. Pasa algo muy similar. Muchas veces personas tienen 15 años de iglesia, no son creyentes. Por 15 años fueron a la iglesia, escucharon, una iglesia sana, y escucharon la palabra, escucharon, se convierten y a veces esas personas a los 2 años están enseñando. ¿Por qué? Bueno, porque fueron instruidos por 20 años. No eran creyentes, pero fueron instruidos. Y conocieron, tuvieron instrucción. Y ya en poco tiempo pueden enseñar. Bueno, esto nos ayuda a ver que, de vuelta, ¿no? Necesitamos tener un equilibrio. Sí o sí, yo voy a hacer más énfasis en esto en el domingo, en el que viene o el otro. Sí o sí tienen que cumplir los requisitos. Es excluyente. Sí o sí tienen que cumplirlos. Pero por otro lado, no tenemos que poner una cantidad de años desde su conversión o lo que fuera hacia su pastorado. Va a depender del contexto. La segunda pregunta que a mí me surge a la hora de establecer ancianos, que es lo que Tito tenía que hacer, ¿es suficiente un solo pastor? O sea, es como decirte, bueno, o sea, no solamente me estás pidiendo, Pablo, que ponga ancianos, o sea, que ponga un pastor en iglesias recién fundadas. No solamente me pedís eso, sino más de uno. Es como, bueno, ya te estás excediendo, digamos.
ya poner uno debe ser difícil, y más de uno, de vuelta, nos hace ver que es prioritario. Las iglesias desde sus comienzos, o desde muy pronto, ya tenían ancianos en plural. ¿Recuerdan la iglesia, la epístola a Santiago? En capítulo 5 dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Pero Santiago se escribió antes del año 50. Así que las iglesias son muy nuevas y ya tenían ancianos. Y ese es el patrón que vemos a lo largo de las Escrituras. Ahora, quizás uno de los puntos más instructivos para nosotros en este pasaje es cómo tenía que hacerlo Tito. O sea, ¿lo hacía él solo o lo hacía la iglesia? La palabra ahí, establecieses o designaras, si la dividimos, se podría hacer referencia a levantar la mano. Levantar la mano. Algunos basados en esto, se llama la etimología de la palabra. Algunos basados en estos dicen que, bueno, acá lo que está diciendo Pablo es que Tito tenía que establecer ancianos por medio de un voto. Bueno, eso es decir al texto lo que no dice. No tiene que ver, la palabra designar no tiene nada que ver con que en su inicio o en su raíz habla de levantar la mano, no tiene nada que ver con eso. Y cuando nosotros leemos el texto, digamos, nos pareciese dar a entender que es algo que solamente tiene que hacer Tito, ¿no? Porque acá dice designaras o establecieses, ¿quién? Segunda persona del plural, tú, ¿no? Muy sencillo. Entonces parecería que es Tito el que debe establecer ancianos. Y muchos apoyados en esto citan Hechos 14:23, donde dice que constituyeron, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, por contexto. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, algunos basados en Hechos 14:23 y en Tito 1:5, que es nuestro texto, dicen que solamente los ancianos nombran ancianos y la iglesia no participa. Bueno, es una postura respetable, por supuesto, y así como dijimos en el tema de pastores y diáconos, tampoco somos dogmáticos. No hay una norma, digamos, específica que si uno no cumple está pecando. Lo que sí estamos pecando es si ponemos personas que no califican. Ahí sí estamos pecando, claro. La manera podemos diferir, pero sí entendemos, quizás, que la iglesia debe participar. Y el motivo es por el siguiente. Cuando nosotros leemos Hechos 6, la elección de los diáconos, ¿quiénes eligen a los diáconos? Las personas, ¿no? Las personas. Pero dice en Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, le delegaban autoridad. ¿Quiénes les imponen las manos? Los apóstoles. ¿Pero quiénes los eligen? Las personas. Y también vemos en Hechos 6 que se les da una lista de requisitos a las personas para que sepan a quiénes deben elegir. Dice en Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y acá, ¿qué vemos en Tito 1? Requisitos. Por lo cual, lo que quiero decir con esto es que el final del proceso en Hechos 6 es que los apóstoles toman la iniciativa, le dan requisitos a los miembros. Los miembros participan en ese caso de elegir a los diáconos. No sabemos si todos tenían el mismo voto, no sabemos si los que votaron fueron los padres de familia, no sabemos, no importa. El punto es que los miembros participan y al final, ¿quiénes los encomiendan? Los apóstoles. Bueno, pensando en este patrón, no sería extraño que en Hechos 14, cuando Lucas nos cuenta que Pablo y Bernabé establecieron ancianos, no sería extraño que Lucas nos esté contando solo el final del proceso. Solo el final, sin dar detalles. ¿Por qué digo que no es extraño?
En Hechos capítulo 2 se nos narran que nos dice que las personas hablan en lenguas. Y se nos da toda una larga explicación, que son idiomas, un montón de cosas, ¿no? Cuando llegamos a Hechos 10 y 11, ¿qué se nos dice de las lenguas? Nada, nada. Hechos 19, ¿qué se nos dice de las lenguas? Nada. Si queremos saber qué quiere decir hablar en lenguas, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Hechos 2. Bueno, es probable que si queremos saber cómo es el proceso de elegir ancianos, en Hechos 14, ¿a dónde tenemos que ir? A Hechos 6. A Hechos 6. Por lo tanto, es muy probable que Tito es el responsable final de establecer ancianos, pero la iglesia participa. Por eso los requisitos. Dice un escritor, es poco probable que Tito hiciera tales nombramientos sin el consejo y consentimiento de la congregación cretense local. ¿Cómo hacía Tito para ir a cada iglesia y saber él que cada persona cumple con todos los requisitos y después ir a otra iglesia y mirar que todos cumplan con los requisitos? ¿Cómo hace? Tenía que quedarse ni toda la vida la calza Tito para eso. Entonces sería lógico que estos requisitos la iglesia los observa. Y Tito lo confirma. ¿El responsable final quién es? Tito. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 5, no impongas, le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza sobre nadie. No te hagas partícipe de sus pecados. El responsable final son los pastores. Pero eso no quiere decir que la congregación no participa. Por eso en nuestro caso, por lo menos como nosotros hacemos el proceso de establecer ancianos, pastores, es que los que toman la iniciativa y ven quién o quiénes son las personas que pueden ser pastores, son los pastores. No es que hacemos un casting, digamos, y cada uno se postula o deja su currículum acá el domingo en el púlpito. No. Los pastores son los que toman la iniciativa. Los pastores, por ser pastores, quizás muchas veces ven detalles o ven cosas que a veces un miembro de la congregación está bien, quizás no ve. Es como, para dar un ejemplo, yo puedo imaginarme lo que hace un médico, pero la verdad que no soy médico, así que no. Para mí un médico se sienta ahí atrás de un escritorio de blanco y solo le da a la gente para que tome ibuprofeno 600 cuando se siente mal. Bueno, pero sabemos que no es lo que hace un médico, ¿no? Por supuesto, claro. Y a veces vas ahí, te da ibuprofeno 600 y vos decís, estudiaste 10 años para darme ibuprofeno 600. Ya mi esposa antes de ir me dijo, me tomé uno. Bueno, porque no, claro, a una persona que es médico te dice, no, un médico no hace solo eso. Bueno, lo mismo pasa con los pastores, ¿no? A veces una persona dice, bueno, parece que ser pastor es solamente agarrar un texto, leer un comentario y pararte acá y ya. No es solo eso. Entonces, hay ciertos detalles que quizás los pastores ven que la congregación no ve. Pero luego aunque los pastores toman la iniciativa, la congregación participa. Y la congregación ve si la persona cumple o no cumple con los requisitos. La congregación necesita observar también. Van a ser sus pastores. Por lo cual, si vos te vas a someter a esos pastores, necesitas saber si son aptos para pastorear o no. Puede suceder, sabemos que ha sucedido. Que quizás a veces los pastores hay información que no tienen y capaz algún miembro de la congregación sí lo tiene. Y entonces es bueno que si ese es el caso, los miembros de la congregación que lo saben puedan acercarse a los pastores. Pero la decisión final, en un sentido, los que terminan encomendando son los pastores. Por eso, en última instancia, son los pastores los que pueden iniciar el proceso en primer lugar y en última instancia también frenarlo. Porque son los responsables, son los que van a dar cuentas a Dios. Dice un escritor, de modo que en asuntos de vital importancia como seleccionar, examinar, aprobar y establecer a los futuros ancianos o diáconos, los sobreveedores, que son los pastores, los sobreveedores deben dirigir todo el proceso. Así que vemos 3 verdades que nos enseñan la importancia de que en una iglesia local haya pastores. Dijimos que en primer lugar es algo prioritario, es fundamental, es prioritario
que una iglesia tenga pastores, por eso Pablo deja a Tito en Creta y no puede esperar. En segundo lugar, es fundamental para el crecimiento y funcionamiento de la iglesia. Y en tercer y último lugar, y brevemente, los ancianos, la tercera verdad es que los ancianos deben ser puestos a la manera de Dios. Los ancianos deben ser puestos a la manera de Dios. Y noten cómo estamos tratando acá de caminar por la cornisa, porque un error sería que la iglesia tenga un solo pastor toda su vida, sería un error, y el otro error sería pongamos al que venga. Y estamos caminando por una cornisa. Y nos da miedo, ¿no? Cuando caminas por una cornisa, ¿cuál es el temor? De caerte para un lado o para el otro. Esa es la realidad. Y a veces nos encantaría que fuese algo, digamos, un puente en vez de una soga. Bueno, quizás no es tanto un puente, tampoco una soga, pero más parecido a una soga. Y tenemos que ser sabios, ¿no? Entonces, por eso decimos en último lugar que los ancianos deben ser puestos a la manera de Dios. Y así termina el texto, noten conmigo ahí. Así como yo te mandé. Noten que el verbo te mandé es pasado, lo cual nos ayuda a ver que estas instrucciones es muy probable que Pablo se las haya dejado a Tito antes de irse de Creta. Tito ya las sabía. Pero vemos que es importante que se haga a la manera de Dios. Pablo pone el pronombre enfático ahí, yo. Así como yo te mandé. No es necesario que diga yo. Con que diga te mandé ya se entiende. Pero al decir yo te mandé, cuando vos decís, por ejemplo, porque yo te lo digo, estás poniendo un énfasis. Podés simplemente decirle porque te lo digo. Porque yo te lo digo, estás marcando un énfasis. Bueno, lo mismo acá. Así como yo te mandé. Y el término mandar se podría traducir como orden, por ejemplo. Así se traduce en otros lados. Por ejemplo, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó, es el mismo término, la misma palabra que mandé. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una orden. Pablo dice en 1 Corintios 7:17, esto ordeno en todas las iglesias. Así que lo debemos hacer a la manera de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo le dice así como yo te mandé, le está respaldando a Timoteo. Perdón, a Tito. Porque nunca falta, ¿no? El que dice, ¿y por qué él puede ser pastor y yo no? ¿Recuerdan allá en Números capítulo 16, versículo 3? Coré le dice a Moisés y a Aarón, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Suena a lo que dice la persona hoy en día. ¿Y a vos quién te puso? ¿Quién? Yo también tengo el Espíritu Santo. ¿Quién sos vos? Yo también tengo la Biblia. Y también sé leer. ¿Quién sos vos para venir a decirme esto? Bueno, yo lo estoy haciendo, dice Tito, porque tengo el mandato de Pablo. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque es el mandato apostólico. ¿Por qué él puede ser pastor y yo no? Porque no cumplí con los requisitos. Simplemente. Porque hay ciertas áreas en las que vemos que todavía no alcanzás, de vuelta, aunque no se dice acá que sea un neófito, no se pone el requisito, sí hay cierta madurez, ¿no? Acá dice, por ejemplo, ya lo vamos a estudiar, pero marido de una sola mujer, habla de madurez. Dice acá que tenga hijos creyentes o fieles, ya lo vamos a ver. Habla de una madurez. No iracundo, no dar vino, dominio propio, etc. O sea, no es una persona que no tenga madurez, es una persona que tenga madurez. Entonces, ¿por qué yo no? Bueno, quizás porque no tenés la madurez. Porque vemos que no tenés la preparación en las Escrituras que debes tener, como dice en Tito capítulo 1, versículo 9. Entonces, el punto acá es que tenemos que poner pastores a la manera de Dios. No podemos hacer lo que queremos. A veces decimos, ¿por qué? No sé, ¿por qué tal persona no? O ¿por qué no podemos a esta persona para ser pastor, que es muy carismática? A ver, que sea muy carismática. Yo no lo veo acá, que sea, porque es muy dado a la gente. A ver, que sea muy dado a la gente. ¿Dónde está que sea muy dado a la gente? Pues no. Esa es la manera de Dios. Cuando no lo hacemos a la manera de Dios, el patrón es este. Sacamos requisitos que tienen que estar y ponemos requisitos que no están en ningún lado. Ejemplo, que sea muy macanudo,
que sea muy dado a la gente, que sea muy carismático. Entonces necesitamos poner pastores como Dios nos manda en su palabra y por eso nos deja requisitos. Por otro lado, ponerlo a la manera de Dios. También necesitamos entender que a veces nosotros no ponemos pastores porque la vara es tan alta que solo la cumple Jesucristo, digamos. Solamente Jesucristo. Incluso si tuviésemos que elegir de vuelta a los pastores que están, tampoco los elegimos. La vara es tan alta que no llega a nadie casi. No, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Si Dios hubiese querido personas perfectas, nos lo hubiese dicho. Y no tendríamos nadie pastores. Pero no lo dijo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Ni ponemos una vara que no cumple nadie, ni agarramos al primero que venga y lo hacemos pastor. Ni ponemos al recién convertido que no sabe dónde está Efesio, que ni siquiera tiene la madurez suficiente para reflejar los requisitos de carácter que vemos acá en versículos 6 al 7. Pero por otro lado tampoco esperamos que sea como, no sé, Spurgeon o el que le quieran poner. Así que, hermanos, ¿por qué es importante que nosotros entendamos la importancia de tener pastores? Porque oramos por pastores. Pero si no sabemos qué buscar, de vuelta, es como la persona que dice, yo me quiero casar. ¿Ok? ¿Y sabés qué buscar en una esposa? ¿Sabés qué buscar en un esposo? No. Y entonces no te vas a casar nunca o te vas a casar mal. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Oramos por pastores. ¿Y qué buscamos en un pastor? Bueno, entonces si no sabemos qué buscar en un pastor, o nunca más tenemos más pastores, o ponemos al que venga, digamos. Entonces necesitamos, si vos sos miembro de esta iglesia, y este no es el único texto que va a hablar de esto, todo capítulo 1 va a hablar de esto, luego vamos a hablar de otros temas, pero todo capítulo 1 va a hablar de esto. Y mi deseo es justamente este, que si sos miembro de esta iglesia, oramos que el Señor levante más pastores, pero necesitamos saber a quiénes. Y si vos sos miembro de esta iglesia, de vuelta, no vas a iniciar el proceso pastoral, ninguno de ustedes lo va a hacer, pero sí ustedes van a estar observando. Y van a estar observando de tal manera que cuando el día de mañana si consideramos tal persona, la iglesia ya va a estar preparada para saber qué mirar y que no nos equivoquemos. No somos infalibles. Y en muchas iglesias han puesto personas que no calificaban. Bueno, no somos infalibles, pero somos responsables. Y como somos responsables necesitamos saber, es serio, hermanos, tener pastores. Es necesario. No podemos solamente quedarnos nosotros diciendo, bueno, ya tenemos un pastor, listo. Bueno, es lo que hay, pero bueno, por lo menos tenemos uno, ¿no? Y ya está, nos quedamos cómodos ahí, listo, y toda nuestra vida así. No, es que estamos rengos. Un rengo puede avanzar, sí, pero no va a llegar muy lejos. Y nosotros vamos por fundar más iglesias. Pero ¿qué iglesia vamos a fundar si tenemos un solo pastor? No, o sea, claro, vamos a mandar a 2 ancianos. ¿Qué 2 ancianos vamos a mandar si acá tenemos solo uno? Entonces necesitamos, hermanos, nosotros, quizás en tu casa, en esta semana, tomar esto que acabamos de ver y orar conscientemente al Señor por esto. Tomarte en serio en tu casa, en tu oración personal, en la semana, los miércoles.